porque es la paz de Dios la que nos ayuda a seguir adelante. Amén. Y yo quiero pasar a este momento en el cual vamos a hablar de la palabra, y hay un mensaje muy hermoso que traemos el día de hoy, que Dios es el que va a hablar, porque no soy yo. Yo siempre he dicho que no soy yo la que hablo, sino es Dios el que nos habla a través de su palabra a todos y cada uno de los que estamos aquí. Y yo quiero que hagamos una oración en el nombre de Jesucristo y decimos: Padre, Señor Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque en todo este live has derramado, Señor, de tu amor sobre nosotros, de tu paz, Señor. Y tu palabra nos dice: bástense en mi gracia. Mi amor es suficiente. Mi abrazo es suficiente. Y el día de hoy, Espíritu Santo, creemos en esa palabra. Creemos en que tú eres suficiente para nosotros, Padre. Sé tú hablando a nuestro corazón. Sé tú infundiendo aliento, fortaleza, para seguir caminando, Señor, y perseverar en ti hasta el final. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a irnos a la palabra de Dios. Nos vamos a ir a 2 de Corintios, en el capítulo 12 y en el verso 9. Esta enseñanza, esta palabra, la escuché ayer en la predicación de la iglesia. Nuestra hermana, una hermana hermosa, preciosa, que se llama Cintia, nos compartió esta palabra y Dios ministró mucho mi corazón. Dios habló mucho a mi vida, y yo le dije en la mañana al Señor: Señor, yo quiero hablar también de este tema con las personitas que están en TikTok, que ellos puedan saber que tu gracia es suficiente y que tú nos dices en tu palabra que nos tenemos que bastar en tu gracia, que aunque pasemos por procesos, por cosas duras en la vida, tu gracia es suficiente. Y yo quiero que leamos este versículo en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 9. En el capítulo 12, verso 9, dice de la siguiente manera: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermoso el último párrafo, porque dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces creemos que la debilidad es una señal de que todo acabó. A veces creemos que la debilidad y el momento difícil de nuestra vida quiere decir que todo ha terminado. Y no es así. Porque en la debilidad, en el proceso, en el dolor, eres aún más fuerte si permaneces en Cristo. Si permaneces en Cristo, eres más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una esperanza más allá. Porque tú estás perseverando no con tus ojos carnales, aunque te duela, aunque padezcas en este cuerpo humano, tú te aferras a una esperanza que va más allá de todo lo terrenal. Tú te aferras a una promesa que es estar en Cristo para siempre. Y entonces eres más fuerte. Eres más fuerte, ¿por qué? Porque perseveras aún en medio del dolor. Porque no te rindes aún en medio de la frustración, aún en medio de eso que estás viviendo, no te rindes. Y entonces no eres débil, sino eres fuerte. Eres fuerte porque sigues luchando. Eres fuerte porque sigues permaneciendo. Eres fuerte porque Dios está contigo y sigues avanzando. Y aunque para los demás aparentemente eres débil, aunque para los demás aparentemente tu vida es un caos, en realidad eres fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en ti y porque tú sigues caminando a pesar de lo que vives. Y cuando el Señor nos dice: bástense en mi gracia. ¿Por qué? Porque yo me perfecciono en la debilidad. Y esto es algo muy verdadero.
Dios nos enseña, Dios nos permite pasar cosas en la vida porque nos está moldeando, nos está enseñando, porque estamos aprendiendo, porque estamos creciendo. Y en realidad no estamos siendo débiles, ni estamos, ¿cómo se puede decir la palabra? No estamos perdiendo. En realidad no estamos perdiendo, estamos ganando. ¿Por qué? Estamos ganando porque Dios nos está enseñando, entonces estamos creciendo espiritualmente, estamos creciendo también en muchas áreas de nuestra vida, estamos aprendiendo y esto nos ayudará para el futuro. En realidad no somos débiles, somos fuertes y en realidad no estamos perdiendo, estamos ganando. Pero a veces yo sé que el momento duro nos hace creer que estamos perdiendo. El momento difícil nos hace creer que estamos siendo débiles. Pero Dios nos dice, eres fuerte. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Eres fuerte en mí. Porque yo soy el que te fortalezco. Porque yo soy el que te doy la fuerza. Porque yo soy el que te ayudo a seguir adelante. Porque nunca se ha tratado de nosotros, de con nuestras fuerzas. Nunca se ha tratado de que con tus propias fuerzas vas a luchar. Se trata de las fuerzas de Dios, de la fortaleza que proviene de Dios. Y cuando somos débiles es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos abraza y nos hace sentir su fuerza, su fortaleza, su amor. Y entonces somos fuertes, porque Él nos hace fuertes. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No dejemos que el afán nos perturbe. Donde tus fuerzas terminan, las fuerzas del Señor comienzan. Por eso es que a final de cuentas no somos débiles. Somos fuertes porque Cristo está con nosotros. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos da la fortaleza. Y no somos débiles. Somos fuertes en Él. A veces la angustia, el afán de la vida nos hacen creer que no vamos a poder salir de ese momento difícil de la vida. Nos hace creer que Dios no está ahí, que Dios no está trabajando, que Dios no está obrando. Y como lo decíamos al inicio, la mente empieza a jugar un papel muy fuerte cuando nosotros vivimos algo difícil. Empezamos a hacernos muchas ideas. Y yo te lo digo porque en lo personal hubo un momento de mi vida hace algunos meses cuando yo recibí una noticia acerca de mi salud que me decía el doctor, te va a afectar en un futuro y a lo mejor no vas a poder ser mamá. Y yo me empecé a perturbar y el afán, la duda, empezó a invadir mi corazón. Y aunque yo no le decía a nadie, yo empecé a sentir mucho temor. Y yo recuerdo que las madrugadas me levantaba con un temor aquí en mi corazón y me encerraba en este cuarto y le decía a Dios, ¿por qué siento este temor? Y a los pocos días el Señor me reveló que el enemigo estaba acechándome, que el enemigo estaba perturbándome para que yo pensara que el Señor no iba a cumplir la promesa que Él había prometido, para que yo creyera que Dios no iba a cumplir una promesa que Él me dio hace muchos años. Y yo empecé a reprender y empecé a clamar y le decía, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. ¿Y qué pasó? En medio de mi debilidad, en medio de mi duda, en medio de mi confusión, el Espíritu Santo vino y me trajo paz. Y me trajo esperanza y me dijo, yo estoy contigo, yo voy al frente, confía en mí, yo lo voy a cumplir. Entonces es ahí cuando yo me doy cuenta que esta palabra es tan poderosa, que el Señor nos dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque es en la debilidad, es en esos momentos de duda cuando nosotros sentimos la presencia de Dios de una manera tan inexplicable y entonces Dios y el Espíritu Santo de Dios viene y nos da palabra tan fuerte y nos da esa fuerza y decimos, no, ¿sabes qué? Dios está conmigo, yo creo en sus promesas, yo no voy a permitir que el afán se apodere de mí, yo no voy a permitir que la duda se apodere de mí, yo no voy a permitir que lo que yo estoy sintiendo que no proviene de Dios tome lugar.
en mi vida, porque si nosotros permitimos que el afán empiece a sembrar en nuestro corazón semillas, va a empezar a nacer una semilla de amargura, de dolor, de frustración, de ansiedad, de tantas cosas que no vamos a poder ni dormir, ni caminar, ni estar en paz. Por eso Dios nos dice, en tu debilidad, ahí estoy yo, ahí quiero estar yo. Pero a veces nosotros no permitimos escuchar la voz de Dios. Y algo que me llamaba mucho la atención de mi hermana que decía ayer en su predicación, y es muy real, a veces Dios está aquí hablándonos. A veces nosotros decimos, Dios no me escucha, Dios tú no estás aquí, Dios tú no estás escuchando, mira estoy débil, mira estoy pasando este momento. Y decimos, Dios no me está escuchando, pero Dios está aquí hablándote. Y somos nosotros mismos con esa ansiedad, con esa duda, con ese temor que no dejamos y no permitimos escuchar la voz de Dios. No permitimos que Dios nos hable y nos diga, hijo, yo estoy aquí y yo me perfecciono aquí en tu debilidad. Mira, esto te va a hacer crecer, aprende, confía, pero nosotros no escuchamos la voz de Dios porque estamos cegados con ese dolor, estamos cegados con esa frustración, con esa ansiedad, con ese temor. Y Dios quiere que nosotros seamos libres, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. Nosotros somos sus hijos y Él está con nosotros. Él pelea por nosotros. Y aunque el mundo venga y te diga que tú no harás eso que Dios ha prometido. En mi caso, aunque el mundo venga y te diga, no vas a ser mamá, no vas a poder tener hijos. O que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Tienes un cáncer terminal y te quedan 3 semanas de vida. Aunque vengan cosas tan fuertes a tu vida, no debes permitir que el temor se apodere de ti. No debes dejar que el enemigo empiece a tomar esa ventaja sobre ti. Debemos aprender a que la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se apodere de nosotros. Debemos saber que la gracia de Dios es suficiente. Bastémonos en la gracia de Dios. Bastémonos en el amparo, en el abrazo de nuestro Dios. Y el Señor hará su voluntad en nuestra vida. El Señor pondrá todo en orden. El Señor hará lo que Él quiera. Y lo que sea que Dios haga en nuestra vida es mejor. Es mejor. Amén. En lo que no podemos solucionar es donde el Señor se manifiesta, porque no es con tus fuerzas. Donde tus fuerzas terminan, escucha esta palabra, donde tus fuerzas terminan, las fuerzas de Dios comienzan. Cuando tú no puedes más, cuando te sientes agobiado y que piensas que Dios no está hablándote, permite escuchar la voz de Dios. Ríndete. Dile, Dios, ¿será que yo no escucho tu voz porque no estoy dejando escuchar tu voz? ¿Será, Padre, que no escucho tu voz porque con mis frustraciones, mis dudas, no he dejado que tu voz me hable y tú estás aquí hablándome? ¿Será que yo soy la que no permito que tu voz se escuche en mi corazón, en mis pensamientos? Y donde tus fuerzas se terminan, donde tus fuerzas se agotan, las fuerzas del Señor llegan. Cuando no puedes más, cuando ya no puedes avanzar más y que dices, ¿sabes qué? No tengo ni ánimos de levantarme, no tengo ánimos de caminar, no tengo ánimos de seguir avanzando. Es ahí donde las fuerzas del Señor se quieren hacer notar en tu vida. Cree en el Señor, descansa en Dios, clama a Él y dile, Señor, dame la fuerza, habla a mi corazón. Yo creo en ti. En muchos momentos de mi vida, cuando mis fuerzas sentían agotarse,
Yo te lo he contado varias veces de un testimonio muy hermoso que tengo, de un momento que me pasó. Un día yo me sentía tan sola, me sentía tan triste. Y yo recuerdo que esa noche yo empecé a hablar con Dios y le decía: Señor, conoces mi corazón, sabes que he tenido que vivir esta vida sin mamá y sin papá. Y hablando con el Señor, eso fue hace algunos años, sentía tanta tristeza y soledad. Y le decía: Dios, yo solamente quiero un abrazo tuyo. Siento que he olvidado el abrazo de mi mamá. Ya no sé cómo se siente el abrazar a mamá. Dios, si tú estás aquí conmigo, y mira, yo le dije al Espíritu Santo: Espíritu Santo, si estás aquí conmigo, dame un abrazo. ¿Y sabes qué pasó? No sentí nada, no pasó nada. Pero el siguiente día era domingo y yo fui a la iglesia y aún me sentía triste. Aún sentía como una necesidad aquí en mi pecho, en mi corazón. Y cuando llegué a la iglesia, pasé a orar, no pude ni cantar, no sentía ni ánimos de cantar. Y fui, me postré al altar y le empecé a decir al Señor: Señor, tú eres suficiente. Yo me acuerdo que yo empecé a clamar y le dije: Dios, tú eres suficiente para mí. Y aunque no tenga ahorita a mi mamá aquí conmigo y haya tenido que vivir una vida sin sentir los abrazos de papá y mamá físicos, aunque haya tenido que enfrentarme a esta vida y aunque yo haya tenido que pasar todos estos procesos de vida, yo confío en el propósito que tienes para mí, confío en tu plan, creo en ti. Y yo recuerdo que empecé a clamar a Dios de una manera tan hermosa, y en ese momento sentí a una hermana que vino hacia atrás de mí y me dijo: el Señor me manda a decirte que el abrazo que le pediste anoche, Él te lo trae el día de hoy. Y ella me abrazó, y cuando ella me abrazó, yo sentí unos brazos que no eran humanos. Sentí unos brazos que no eran de la hermana que me estaba abrazando. Pero esto pasó cuando yo le dije a Dios: tú eres suficiente para mí. Y desde ese momento yo no me he vuelto a sentir sola. Yo no he vuelto a sentir eso que sentí en ese momento de esa soledad que invadía mi corazón. Desde ese momento yo sentí el abrazo de mi Padre y siento el abrazo de mi Padre, como Él me consuela, me anima, me levanta, me da fuerza, me ayuda, me muestra el camino. Y aunque soy imperfecta y tengo muchos defectos y muchas cosas que cambiar todavía, yo siento como Él cada día se perfecciona en mí, en mi debilidad, en las cosas que aún tengo que cambiar. Pero debe ser suficiente la gracia de Dios, debe ser suficiente para nuestra vida, porque es ahí donde Él se perfecciona, porque es ahí donde Él nos muestra cosas tan hermosas y sobrenaturales en nuestra vida. A veces nosotros mismos nos ahogamos en un vaso de agua. A veces nosotros pasamos cosas en nuestra vida y, como decíamos hace un minuto, el enemigo es tan inteligente que cuando llega una noticia difícil a tu vida, empiezan a haber muchos pensamientos que te empiezan a atormentar, muchas cosas que empiezas a pensar. Cuando llega esa noticia o cuando llega ese proceso a tu vida, empiezas a hacer tantas cosas hacia el futuro. Empiezas a decir: ¿y qué va a pasar? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Y esto y lo otro. Y que, no, hombre, decía ayer la hermana en esta enseñanza tan hermosa que impactó mi corazón. Decía ella: a veces nos dan una noticia y nosotros ya estamos haciendo la caja, ya decimos: ya mañana no voy a estar aquí, ya voy a fallecer. O sea, nos vamos hasta extremos. ¿Y por qué pasa esto? Porque el enemigo empieza a tomar ventaja sobre nuestros pensamientos y empieza a haber voces aquí que empiezan a hacer ideas en nuestra mente, y nosotros empezamos a llevarlas y a llevarlas y a llevarlas. Y nosotros debemos de
de cada momento de nuestra vida donde recibimos noticias de esta manera o procesos de esta manera, debemos de confiar en el Señor, creer en Dios, no dejar que el temor nos invada, no dejar que la duda empiece a hacer raíces en nuestros pensamientos. Porque mira, algo que entendí yo hace algunos meses cuando yo pasé esto, yo pude haberme quedado ahí en decir, bueno, ¿y qué tal si yo no puedo tener hijos? ¿Y cómo le voy a hacer? Y capaz si en algún futuro se complica. O sea, yo pude haberle dado espacio al temor, a la duda. Y ahorita viviera momentos de mi vida donde no pudiera ni dormir y atormentada. Pero no, yo decidí creer, decidí confiar y vivo mi vida en paz. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú frenas los dardos del enemigo en tu contra, él no tiene nada que usar en tu contra. No sé si me estoy dando a entender. Cuando tú no permites que la duda haga una semilla en tus pensamientos, cuando tú no permites que el temor siembre algo en tu corazón, entonces dejas desarmado al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo ya no tiene más que hacer contra ti. Dice, le mando dudas y las rechaza, le infundo temor y no pasa nada. ¿Y qué es lo que sucede? El poder de Dios te protege. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo te dice, hijo, yo estoy aquí. Sigue caminando, yo tengo un plan para ti. Confía en mí. No dudes, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Si Dios tiene algo grande para ti, Él tiene que quitar las cosas que estorban en ti. Hay cosas en nuestra vida que Dios tiene que remover de nosotros para llevarnos a ese lugar, como hemos hablado en algunas otras enseñanzas. Y por eso, en algunos momentos de nuestra vida, cuando pasamos estos procesos, es porque Dios nos está preparando para algo más. Una frase que decía la hermana que se quedó en mi corazón es que Dios no te puede enviar a hacer un testimonio para una persona que está pasando por temor, que tiene algo en su corazón, si tú todavía tienes ese temor. ¿Cómo vas a llegar? ¿Con qué autoridad vas a llegar tú a orar por esa persona cuando tú también lo tienes? ¿Con qué autoridad vas a orar por alguien cuando tú también estás pasando por eso mismo y tampoco lo has superado? Entonces Dios primero tiene que enseñarnos, pulirnos y que nosotros podamos ser un testimonio vivo del poder de Dios y que tengamos la autoridad de poder ir y orar por una persona que está pasando por lo que nosotros pasamos, pero que con el poder y la ayuda del Señor lo superamos. Y es ahí donde el enemigo y todas esas cosas que atormentan a esa persona, tú tendrás la autoridad de Dios de decir, Dios me sacó de ahí. Dios estuvo conmigo, mira, Dios está contigo, vamos a orar. Y entonces tú podrás darle consejos de vida también. Podrás decirle, mira, Dios te ama, Dios está contigo, Dios me sacó de ese lugar, Dios hizo cosas maravillosas y también las va a hacer contigo. Y también te va a sacar a ti. Y vamos a orar. Pero si nosotros estuviéramos todavía en esa circunstancia y vamos y oramos por esa persona, en vez de tener un consejo un consejo de parte de Dios, vamos a decirle cosas a lo mejor hasta pesimistas, de ay, mira, yo también estaba ahí y pues ahí vamos. Entonces por eso Dios en muchas ocasiones de nuestra vida tiene que pasarnos por ese proceso para que nosotros seamos de bendición para los demás, para la gloria y la honra de Dios, pero que nosotros podamos también superar esas cosas y pasar por esas cosas y que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para enfrentarlas y poder atravesarlas y una vez salir de ahí, ser de bendición para alguien más. Amén. Después del proceso viene la recompensa. Y esta es una parte muy hermosa. Ya estamos por terminar esta enseñanza.
después del proceso viene la recompensa. Y eso es algo que yo lo tengo comprobado. Es algo que Dios ha hecho en mí, que en mi pecho no existen palabras suficientes de agradecimiento. Y yo se lo he dicho a Dios, le he dicho: Padre, yo no tengo palabras, no existen palabras para agradecer todo lo que has hecho en mi vida. ¿Cómo de venir de un proceso tan difícil en el cual yo no quería vivir, en el cual yo creí que mi vida iba a ser un caos total? De verdad yo te lo digo, yo pensé que mi vida no tenía ningún sentido. Yo pensé que mi vida solamente estaba hecha para sufrir por todo lo que yo había sufrido. Yo decía: ay, pues si sufro, pues estoy destinada a seguir sufriendo. ¿Y para qué vivo? Y cuando Dios vino a mi encuentro y me salvó y me rescató, cuando Él me sanó mi corazón, mis heridas, después de todos esos procesos de vida, el día de hoy puedo ver la recompensa de parte de Dios. Puedo ver la recompensa en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas, porque cuando Dios recompensa en todas las áreas de nuestra vida. Por eso yo siempre te digo que si estás viviendo un periodo de tu vida en donde estás en el proceso, donde estás en el desierto, si ese proceso es muy grande, créeme, cree esta palabra que te voy a decir. Si ese proceso es muy grande, es porque Dios tiene algo muy grande para ti. Es porque Dios tiene algo muy grande para usarte, para su gloria y para su honra. Porque no a todas las personas Dios las elige para pasar por esos procesos tan grandes. Yo he entendido eso. Yo cuando perdí a mi papá de la manera en que lo perdí, cuando tuve que venirme y alejarme de mi madre y vivir todo ese proceso y todas las cosas que he vivido, yo volteaba a mi alrededor y yo decía: ¿por qué otras personas no pasan esto? ¿Por qué otras personas no viven esto que yo estoy viviendo? Y en una ocasión Dios me hizo entender que Él no a todas las personas las ha elegido para ese tipo de procesos y ese tipo de cosas en las que Dios quiere utilizarlas. Y no es que Dios no tenga algo para todos, Dios tiene algo para todos, para todos. El Señor tiene preparado cosas para todos, pero hay personas que Dios elige para vivir unos procesos muy fuertes, muy fuertes. Y es porque Dios los va a usar para su gloria y para su honra, para que le hablen a muchas personas de lo que el Señor hizo en sus vidas. Si tú te das cuenta, mira, si tú te das cuenta, las personas, los predicadores que más predican, que son muy, vamos a decirlo de esta manera, muy famosos, que predican en muchos lugares, yo estoy 100% segura que ellos tienen un testimonio poderoso de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo estoy segura que ellos han vivido cosas fuertísimas y Dios los sacó de ese lugar. ¿Para qué? Para que ellos vayan a todos esos lugares y hablen del poder de Dios, de lo que Dios hizo en sus vidas, de cómo Dios los restauró, de cómo Dios los recompensó. Por eso yo quiero decirte, después de tu proceso vendrá la recompensa. Y llévate eso en tu corazón. Después del proceso vendrá la recompensa, vendrá el descanso, si tú permaneces en Dios. Porque a veces Dios tiene un proceso para nuestra vida, pero nosotros somos los que estamos interrumpiendo el proceso. Muchas veces Dios no nos lleva a ese lugar porque nosotros estamos a veces haciendo cosas y reteniendo el llegar al final de ese proceso. Debemos confiar en Dios,
Debemos descansar en el Señor. Debemos bastarnos en su gracia. Y saber que después de ese proceso vendrá la recompensa para nuestra vida. Que después de ese proceso el Señor tiene algo preparado para nosotros. Amén. Bástate en mi gracia. Y antes de terminar, quiero darte una frase que dice así: bástate en mi gracia y entiende que si me tienes a mí, lo tienes todo. Bástate en mi gracia y entiende que si me tienes a mí, lo tienes todo. Amén. Y para los que quieran leer esta cita y leerla y meditarla ustedes también, está en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Bastémonos en la gracia de Dios. Dios tiene preparado algo para nosotros y después del proceso vendrá la recompensa. Y Dios nos está enseñando, Dios nos está puliendo. Así que bastémonos en esa gracia. Amén. Y qué hermoso es la presencia de Dios. Amén.